Dicen que todos nacemos con un destino, pero ella, hasta ese día, solo conocía la espera. Nunca había sentido unos labios ajenos ni el vértigo de un suspiro compartido. Mientras otras chicas contaban besos, ella contaba inviernos. Y sin embargo, no se rendía. Seguía creyendo en los cuentos, en las señales, en la magia de un encuentro inesperado. Y fue entonces, justo cuando todo parecía igual de gris, que algo cambió. Una mirada, un silencio distinto, un roce accidental. Ese día no lo sabía, pero acababa de conocer al único capaz de romper su hechizo de espera. Su nombre era Valeria, y en un mundo que parecía apresurarse a toda velocidad, ella caminaba con la calma de quien guarda un secreto. Mientras otros corrían detrás de promesas vacías y romances fugaces, ella cultivaba un mundo interior hecho de sueños silenciosos, libros abiertos a medianoche y canciones que nadie más conocía. No era que le faltara valentía ni belleza. Valeria poseía esa extraña luz que solo unos pocos logran ver, pero ella la escondía, como quien guarda un tesoro para el momento justo. Cada tarde recorría las calles de la ciudad, observando a las parejas que reían en los parques, los jóvenes que intercambiaban mensajes nerviosos en las esquinas y los abrazos apresurados que se multiplicaban en los pasillos de las estaciones. A veces sonreía en silencio, a veces sentía una punzada invisible en el pecho, pero nunca dejó que el anhelo venciera su paciencia. Creía, de una forma que hoy parecería ingenua, que el amor real debía ser encontrado, no fabricado por la prisa o el miedo a la soledad. Sus amigas decían que esperaba demasiado, que el amor perfecto no existía, que debía conformarse. Pero Valeria sabía que para ciertas almas, aceptar menos sería traicionarse. Ella prefería la soledad digna a una compañía tibia. Y aunque a veces, al cerrar los ojos, el peso de los años sin un beso se hacía más presente, nunca abandonó su convicción. El amor que soñaba estaba en alguna parte, esperando también por ella. Hubo momentos en que la espera pesaba más que de costumbre. Cumpleaños en los que apagaba las velas deseando en silencio encontrar a alguien que viera en ella lo que nadie más parecía notar. No deseaba promesas vacías ni gestos teatrales. Solo un cruce de miradas que le dijera: «Te veo, te reconozco». Sin embargo, los años pasaban como trenes que no se detenían en su estación. Las cartas que imaginaba recibir nunca llegaban. Los bailes soñados bajo la lluvia quedaban suspendidos en la imaginación, como escenas de una película que nunca se filmaba. A veces, en las fiestas, aceptaba una invitación a bailar solo para sentir, aunque fuera por unos minutos, que pertenecía a ese mundo que parecía ajeno. Pero incluso entre la música y las luces, su corazón permanecía reservado, como una habitación que solo abriría para quien realmente supiera tocar la puerta. Muchos se acercaron movidos por la curiosidad, por el desafío o simplemente por costumbre. Pero ninguno logró quedarse. No era frialdad, era una esperanza tan inmensa que no permitía sustitutos. En las noches más silenciosas, Valeria miraba el cielo y se preguntaba si, en algún lugar, alguien también estaría esperando. No un amor perfecto, sino uno auténtico, capaz de ver más allá de las apariencias, de los silencios, de las cicatrices invisibles que solo quienes aman de verdad saben acariciar. Nunca perdió la fe. Aunque a veces la duda susurraba en su oído, su corazón seguía creyendo, tercamente, como una llama pequeña que se niega a apagarse en medio de la tormenta. Fue un día cualquiera, uno de esos en los que Valeria ya no esperaba sorpresas. Caminaba por su ruta habitual, los auriculares puestos, sumergida en sus pensamientos, cuando, de repente, una ráfaga de viento le arrebató un libro de las manos. Corrió tras las páginas volando, entre risas nerviosas, cuando alguien más se adelantó,
atrapando el libro en el aire justo antes de que cayera al charco. Era él, no un príncipe de cuentos, no un héroe adornado de perfección, sino un muchacho común, con una sonrisa desordenada y ojos que parecían haberla reconocido de otra vida. Durante unos segundos que parecieron eternos, se miraron en silencio. No fue un flechazo, ni una escena de película romántica. Fue algo más sutil, más profundo, una especie de calma instantánea, un reconocimiento sin palabras. Él le devolvió el libro con una sonrisa tímida, rozando sus dedos apenas, pero en ese contacto mínimo, Valeria sintió algo que nunca antes había experimentado: la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. No intercambiaron promesas ni frases grandilocuentes. Solo un «gracias» murmurando entre sonrisas. Pero en ese instante, el mundo alrededor se volvió más lento, como si el tiempo les regalara un respiro, una pausa entre la prisa de la vida diaria. Sin saberlo, acababan de abrir juntos la primera página de una historia que ninguno había planeado, pero que ambos necesitaban. Aquella tarde no tenía nada de especial. El cielo estaba cubierto de nubes apagadas y las calles eran las mismas de siempre. Valeria, envuelta en su abrigo y en sus pensamientos, avanzaba por la acera sin prestar demasiada atención al mundo a su alrededor. Fue entonces, en una esquina cualquiera, cuando lo vio. No fue un choque dramático ni un encuentro de película. Fue algo más sutil, un cruce de miradas, un pequeño instante suspendido en el tiempo. Él también parecía venir de otro mundo, ajeno a la prisa de la ciudad. Sostenía un libro entre las manos y al levantar la vista, sus ojos encontraron los de Valeria de una forma tan natural que resultaba casi imposible de creer. No hubo palabras inmediatas. No hubo necesidad. La conexión fue silenciosa, como si ambos entendieran que, de alguna manera inexplicable, sus caminos debían cruzarse justo en ese momento. Ella bajó la mirada, insegura, pero no pudo evitar sonreír. Él, tímidamente, respondió con una sonrisa igual de torpe, igual de sincera. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para quien pasara a su lado, pero para Valeria fue el primer latido de algo que no sabía que estaba esperando. No un príncipe de cuentos, no una historia de revista, sino alguien real, imperfecto y auténtico. Alguien que, sin decir una sola palabra, le recordó que el destino a veces susurra en lugar de gritar. En los días que siguieron, algo extraño y maravilloso comenzó a crecer entre ellos. No era una historia escrita a prisa, ni una atracción pasajera. Era una construcción lenta, casi artesanal, hecha de gestos pequeños y silencios compartidos. Se encontraron varias veces en las mismas calles, en los mismos cafés, como si sus caminos hubieran aprendido a cruzarse por sí solos. Cada encuentro sumaba algo nuevo, una mirada más larga, una sonrisa menos tímida, una palabra dicha con un poco más de confianza. Valeria, acostumbrada a construir muros invisibles, descubría en su presencia una paz que no había sentido nunca. No tenía que esforzarse por ser interesante, ni fingir desinterés para protegerse. Podía ser simplemente ella, con todas sus dudas, con todos sus sueños no confesados. Y eso, en un mundo que siempre parecía exigirle máscaras, era el regalo más inesperado de todos. Él, por su parte, no la apuraba ni la presionaba. Parecía entender su ritmo, su necesidad de tiempo, su temor a confiar. Y en esa paciencia silenciosa, Valeria comenzó a construir algo que creía perdido. Confianza en que el amor verdadero no tenía que doler, ni exigir sacrificios imposibles. Bastaba con caminar al lado de alguien que, sin prometerle el cielo, le ofreciera un refugio en la tormenta. Pero el corazón, cuando ha esperado tanto, también sabe dudar. Aunque cada encuentro la llenaba de calma,
Cuando Valeria regresaba a la soledad de su habitación, los viejos miedos despertaban. ¿Y si todo esto no era más que una ilusión? ¿Y si su corazón, hambriento de amor, estaba imaginando señales donde no había ninguna? En silencio, frente a la ventana, se preguntaba si realmente era posible que alguien tan sencillo, tan real, pudiera ser el final de su espera. Comenzó a buscar errores donde no los había, pequeñas imperfecciones que pudieran justificar un retroceso antes de arriesgarse del todo. Una palabra mal dicha, un silencio incómodo, una ausencia prolongada, cualquier excusa para proteger su corazón de un dolor anticipado. Y, sin embargo, cada vez que lo veía, todo ese castillo de miedos se desmoronaba sin esfuerzo. Era difícil desconfiar de alguien que no intentaba conquistarte, sino simplemente acompañarte. Valeria entendió entonces que el amor verdadero no llega envuelto en perfección. No es una historia sin tropiezos ni dudas. Es, en cambio, la decisión de confiar a pesar del miedo, de caminar hacia alguien sabiendo que no hay garantías, pero sí hay verdad en cada paso compartido. Con esa certeza temblorosa, pero real, decidió dar un paso más allá de su refugio de dudas, y ese pequeño acto de valentía cambiaría su vida para siempre. En los días siguientes, las dudas no desaparecieron por completo. A veces, bastaba una mirada esquiva o un silencio inesperado para que la inseguridad regresara, como una sombra que nunca termina de disiparse. Valeria luchaba entre el impulso de confiar y el instinto de protegerse. Cada palabra amable la acercaba a él, pero cada duda vieja la hacía retroceder un paso, como si en su corazón se librara una batalla silenciosa. Se preguntaba si no estaría idealizando algo que solo existía en su mente. ¿Era él de verdad tan diferente a los demás? ¿O era su esperanza lo que lo vestía de luz? Las heridas del pasado son expertos arquitectos de desconfianza, y en Valeria aún quedaban cicatrices que no se veían, pero que seguían doliendo. Sin embargo, en medio de sus dudas había una constante. Nunca sentía miedo a su lado, no miedo verdadero, solo esa inquietud natural que siente quien sabe que está a punto de cambiar su vida para siempre. Y fue entonces cuando comprendió que el amor real no disipa todos los temores, solo los vuelve soportables. Porque a veces, la valentía no consiste en lanzarse sin miedo, sino en dar un paso adelante, aún temblando. La tarde en que todo cambió fue de esas que parecen escritas con pinceles de nostalgia. El cielo era un lienzo dorado, el aire olía a tierra húmeda, y el tiempo parecía haberse tomado un respiro. Caminaban juntos, sin rumbo definido, hablando de cualquier cosa, como si el simple hecho de estar allí bastara para darle sentido al mundo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio entre ellos construía una tensión dulce, inevitable, como una melodía que se acerca a su nota final. En una esquina solitaria del parque, bajo un árbol que ya comenzaba a perder sus hojas, se detuvieron sin planearlo. No hubo un gran discurso, ni una confesión dramática, solo una mirada larga, profunda, en la que Valeria sintió cómo su corazón, tantas veces acallado, comenzaba a latir con una fuerza nueva. Él se inclinó hacia ella despacio, como quien teme romper algo frágil. Y Valeria, por primera vez, no retrocedió. El primer beso fue tierno, lleno de una dulzura temblorosa que parecía decir: «Aquí estoy, si quieres». No fue un beso de película, ni un acto perfecto. Fue real, sincero, con toda la torpeza de dos almas que aprendían a encontrarse. Y en ese instante, Valeria entendió que no solo estaba recibiendo su primer beso, estaba abriendo la puerta a todo lo que siempre había esperado, a la posibilidad del amor, a la certeza de que había valido la pena esperar. Pero ese momento mágico no terminó ahí.
porque al separarse, sus manos se entrelazaron de forma natural, sin pensarlo, como si hubieran estado destinadas a encontrarse desde siempre. Y en esa unión sencilla, silenciosa, nació algo aún más poderoso que el primer beso, la promesa de un comienzo real, de un nosotros que, por fin, tenía un lugar donde crecer. A veces, la vida se toma su tiempo. Nos hace esperar, dudar, incluso desesperar. Pero también, en su infinita sabiduría silenciosa, guarda ciertos encuentros para el momento exacto en que estamos listos para recibirlos. Valeria esperó mucho. Esperó cuando todos le decían que no valía la pena. Esperó incluso cuando su propio corazón comenzaba a flaquear. Y un día, como un regalo susurrado por el destino, su espera encontró respuesta. No fue magia, no fue un cuento de hadas perfecto. Fue real, fue humano. Y quizás, justamente por eso, fue más hermoso de lo que jamás habría imaginado. Porque a veces, el amor no se encuentra en grandes gestos o promesas desbordantes, sino en una sonrisa compartida, en una mano que no duda al buscarte, en un silencio que te abraza sin necesidad de palabras. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que esperabas demasiado solo para descubrir que lo mejor aún estaba por venir? ¿Crees que aún existen historias donde la paciencia y la fe son recompensadas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir explorando relatos que nos recuerdan que los milagros cotidianos aún existen, suscríbete a Misterios y Maravillas. Aquí, cada historia es un homenaje a quienes aún creen en lo imposible y en lo maravillosamente real.